Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco explica por qué la oración vocal no es una aburrida repetición de fórmulas. Hoy meditamos sobre la oración vocal. La oración es diálogo con Dios y en el ser humano la oración se hace palabra, se hace invocación, canto, poesía. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón. Nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. La Biblia nos instruye para que podamos comprender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimientos, sino también sentimientos malos y perniciosos. Por eso todo lo que forma parte de nuestra realidad humana, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en las Escrituras Sagradas. Esto atestigua que si frente a la violencia no existieran las palabras para contrarrestar los malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo estaría hundido en el mal. Guiados por la oración y la palabra de Dios, podemos enfrentar el mal. Es por eso que la Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces muy atrevidas. La oración humana elemental es siempre vocal, y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar, pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro, dirigida al Padre Celestial, que contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús, palabra hecha carne, que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos, para que con la ayuda del Espíritu Santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. El Santo Padre elogia a ancianos que susurran en las iglesias y dice que son como robles que nos dan sombra. Francisco explicó por qué las oraciones que se rezan en misa o en privado son importantes. Dijo que ante momentos de desánimo pueden ser clave para resistir y encontrar esperanza. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón. Nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. El Papa recordó que no se debe despreciar la oración vocal, pues el mismo Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Por eso lanzó un aviso a los cristianos que las consideran de baja categoría. Qualche dice no, è cosa per i bambini e per la gente ignorante. Io sto cercando la preghiera mentale, la meditazione, il vuoto interiore perché venga Dio. Per favore, non cadere nella superbia di disprezzare
la preghiera vocale, la preghiera dei semplici, quella che ci ha insegnato Gesù, Padre nostro che sei in cieli. Francisco elogió a los ancianos que llenan las iglesias de susurros. Dijo que deben ser admirados. Questi oranti della preghiera umile sono spesso i grandi intercessori delle parrocchie, sono le querce che di anno in anno allargano le fronde per offrire ombra al maggior numero di persone. Para entender mejor el significado de la oración vocal, el Papa recomendó un libro, El peregrino ruso, una obra anónima del siglo XIX que alcanzó mucha popularidad en la espiritualidad ortodoxa. Un libro que, entre otras cosas, enseña el poder de la oración vocal. Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. El cardenal Porras dijo que quiere ser recordado como alguien que sirvió a su gente. El cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso es el sexto cardenal venezolano. Tiene 76 años y es un hijo del Concilio Vaticano II. Muchos lo consideran una de las personalidades más ilustres del país. Recibió a Juan Pablo II en sus 2 viajes a Venezuela y se ha caracterizado por permanecer junto al pueblo en medio de la crisis humanitaria. Yo quiero ser recordado sencillamente como alguien que sirvió a su gente y que no fue para aprovecharse. Yo agradezco mucho a mi papá, paz descanse, que el día que me hicieron obispo, él vino y me dio un abrazo y me felicitó, pero me dijo, hijo, recuerde de dónde viene usted, que no se le suban los humos, sino acuérdese que usted es para servir a los demás y no para ser servido. Fue reportero, scout, y sin haber cumplido los 18 años, inició a estudiar en la Universidad de Salamanca, en España. Justo allí descubrió la raíz de su vocación sacerdotal. En aquellos tiempos en que no había como ahora, que uno podía estarse comunicando con celulares o cosas por el estilo, ni siquiera una llamada telefónica, era una cartica que uno mandaba, fue lo que me sirvió para decir, caramba, ahora que estoy yo solo en este otro mundo, es donde tengo que demostrarme a mí mismo que esto no es por ninguna presión familiar o por alguna conveniencia, sino que estando ya aquí solo, pues bueno, o crezco en esto o busco otro. Actualmente es arzobispo de Mérida, administrador apostólico de Caracas y presidente de Cáritas Venezuela. Responsabilidades nada fáciles en un país en crisis humanitaria. Hemos pasado y en la iglesia venezolana por una serie de crisis y de situaciones conflictivas con el gobierno, con la sociedad, con la ideología, y el ser fruto del Concilio Vaticano II lo que le da a uno es una enorme fuerza. Ha vivido las consecuencias y las persecuciones de esas ideologías, pero confía en que su papel es permanecer allí, justamente en servicio a los demás. El Papa Francisco explica por qué el COVID-19 y el cambio climático han demostrado que debemos actuar ahora y que no hay tiempo para esperar. La pandemia nos ha recordado la interdependencia del hombre con el planeta, una de las premisas del Papa en su videomensaje por el Día de la Tierra que se celebra cada 23 de abril. Francisco ha apuntado la lupa a la crisis mundial causada por el cambio climático. Esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Para Francisco, ambas catástrofes globales, el COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. Recuerda que el tiempo nos apremia, que tenemos los medios para enfrentar el desafío y que estamos en el límite. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores.
Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Ante estos desafíos, el Papa llama a los líderes mundiales a actuar con valentía y justicia. Les pide que siempre digan la verdad a la gente para que sepan cómo protegerse. Y prosperidad para todos. En noticias de Estados Unidos, el presidente de ese país, Joe Biden, da a conocer las 10 acciones para atender las necesidades de sus fronteras, especialmente la del sur. La administración del presidente Joe Biden prometió reformas al sistema de recepción de inmigrantes durante los primeros 100 días de su gobierno. Actualmente la administración lidia con el súbito incremento de personas indocumentadas intentando cruzar la frontera sur para ingresar a territorio estadounidense. Estas son las 10 acciones más importantes de la administración Biden para atender la situación de la frontera. La entidad de protección de aduanas y fronteras adaptó instalaciones en Texas y Arizona para proveer refugio a menores sin compañía y unidades familiares y levantó un local adicional en Douglas, Texas, con el mismo propósito. Se mantienen los esfuerzos para agilizar los procesos y entregar cuanto antes al Departamento de Salud y Recursos Humanos a los niños que la patrulla fronteriza encuentra en la frontera. El programa de menores centroamericanos fue restablecido y ampliado para que menores cuyos padres viven en Estados Unidos de manera legal puedan aplicar desde sus países de origen para reunirse con ellos. La administración trabaja con el gobierno mexicano para incrementar su capacidad de recibir a familias que han sido expulsadas por Estados Unidos. Establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil para proveer pruebas y cuarentena a familias que México no ha tenido la capacidad de recibir, incluido el pago de todos los gastos asociados con el aislamiento. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas dispuso transporte local y asistencia documental, entre otros mecanismos, para apoyar a las familias que no han sido expulsadas. Con México y organizaciones internacionales, el gobierno estadounidense construyó un sistema para los inmigrantes que fueron obligados a permanecer en México y les fue negada la oportunidad de buscar protección bajo la administración anterior. Crearon una plataforma virtual para que los solicitantes de asilo en México renueven sus solicitudes y les proveyeron transporte a un puerto de entrada como parte de un mapa de ruta para reformar el sistema de procesamiento de inmigrantes. A petición del gobierno, la Agencia Federal para Manejo de Emergencias estableció instalaciones adicionales para refugiar a menores y adolescentes. La administración estableció un memorando de acuerdo que promueve las transferencias seguras y oportunas de niños a sus padres o patrocinadores. La administración asegura estar creando a largo plazo un programa formal de refugio en la región con el apoyo de los países del Triángulo Norte y organizaciones internacionales y delegó el liderazgo de esta iniciativa en la vicepresidenta Kamala Harris. La responsabilidad de Harris es coordinar los esfuerzos para ayudar a frenar desde sus territorios la inmigración ilegal. Los fondos buscan atender las necesidades de las víctimas de desastres naturales y reforzar sus fronteras para evitar el cruce de inmigrantes y de caravanas. Para más información sobre la situación en la frontera, visita nuestro especial Más Allá del Muro en vozdeamerica.com y nuestras redes sociales @vozdeamerica. Entra en vigor el Acuerdo de Escazú. Ampliamos más en la siguiente nota. Organizaciones ambientales consideraron urgente que El Salvador sea parte del Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de América Latina que ya está vigente en varias naciones de la región. El acuerdo ha sido ratificado por 12 países, pero El Salvador y Honduras han decidido no formar parte del pacto. El Salvador se está quedando atrás, eso es un hecho. El país participó de las rondas de negociación y al final decidió no honrar el compromiso de la firma. Consideramos que se envió un mensaje negativo al mundo de que el país no está comprometido con el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia ambiental. Las ONGs llamaron al gobierno a reconsiderar su decisión, ya que consideran que esto representa un retroceso para el país. Que exhortamos, hacemos el llamado al ciudadano presidente a que reconsidere su posición. Hemos hecho también reiterados llamados al diálogo para clarificar todas las dudas que la Presidencia de la República tenga respecto a por qué no ha firmado el acuerdo. Y consideramos que falta más información, falta más apertura para conversar. Resaltaron que este acuerdo sentará importantes precedentes para avanzar en la agenda medioambiental en América Latina. Este hecho representa un hito histórico que sentará importantes precedentes para avanzar en la democracia y gobernanza ambiental en la región.
También señalaron que la no aprobación del acuerdo en El Salvador representa un peligro para las personas defensoras de derechos y activistas ambientales. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Van avanzando las vacunas, los vacunados, mejor dicho. Todavía estamos con las personas mayores de 80 años, tanto en Lima como en provincias. Se va avanzando poco a poco, pero vamos avanzando. Se han vacunado hasta el momento 787.764 personas, algo más ya que ayer, y vamos avanzando poco a poco. Ojalá que pronto llegue la vacuna para todos y todos quedemos inmunizados. Este es el gran deseo de todos. La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú han mandado una nota quejándose por las injurias que reciben del Partido Comunista Perú Libre, tachándoles incluso a ellos como criminales, cuando han estado defendiendo pues, a la patria, al Perú y también a los ciudadanos. La Asociación de Serenazgo, piden que también sean puestos en lista para ser vacunados. Han muerto 120 serenos, 600 han sido contagiados. Ellos piden que sean programados también. Y lo mismo la Asociación de Agentes de Limpieza, personas que se dedican a la limpieza y por tanto con un riesgo mayor que otros. Ojalá se pueda pues, complacer a todos. En cuanto a las clases presenciales o semipresenciales, se sigue estudiando en distintos departamentos. Son muy poquitas las aulas que se conceden a los colegios para que puedan tener las clases presenciales sobre todo y semipresenciales. Ojalá que se pueda hacer pronto porque es mucho más práctico, más eficaz, pues la presencia del profesor con los alumnos de una manera física, en un aula. Sagasti, el presidente del Perú, ha dicho que estamos en el peor momento de la pandemia e invita a protegerse, a cuidarse, a ponerse 2 mascarillas bien puestas, el antifaz, sobre todo en lugares de aglomeración como son mercados, como son también centros comerciales, en fin, cada uno tiene que cuidarse porque si no esto avanza. Desde el punto de vista religioso se está anunciando la tercera jornada de oración para el día 13 de mayo a nivel mundial. Este año va a ser el 13 de mayo la celebración principal que se va a transmitir desde Chiquiquirá, que es un santuario dedicado a la Virgen en Colombia. Ya más de 100 países van a estar conectados, multitud de santuarios, de movimientos, de televisión también. Aquel día a las 11 hora de Perú y hora también de Colombia, pues se transmite la misa principal. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Encuentran el registro del Bergoglio adolescente, que es considerado como un adorador nocturno. Este es el cuaderno que muestra que Jorge Mario Bergoglio y su hermano Óscar eran adoradores nocturnos cuando eran adolescentes. En ocasiones iban de noche a rezar a la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, donde se hacían turnos para velar la Eucaristía expuesta. Los participantes que esperaban su turno de adoración dormían en una sala cercana hasta que les despertaban para ir a rezar. El periodista Lucas Scherer hizo llegar este documento a Francisco, quien le respondió con esta carta emocionado.
Demuestra la calidad, cómo está forjado el Papa que nosotros tenemos. Un Papa que está forjado en la adoración al Santísimo. Muy fuerte esto, y muy chico, un sábado a la noche, como cualquier joven, debe salir con sus amigos, estaba rezando toda la noche en una basílica. Es la misma basílica donde Jorge Mario conoció al padre Aristi, un famoso confesor. El Papa recordó que cuando falleció le robó el crucifijo en el velatorio del cadáver. Subito è venuto in mente, no? Quel ladro che tutti noi abbiamo dentro, no? E mentre sistemavo le fiori ho preso la croce del rosario, la croce così, e con un po' di forza l'ho staccata. E in quel momento l'ho guardato e ho detto: dammi la mitad della tua misericordia. Jorge Mario Bergoglio siguió participando en las vigilias de adoración cuando era obispo. Algunos participantes lo recuerdan emocionados. De hecho, vino 2 veces a la adoración nocturna. Lo recuerdo porque yo estaba medio dormido, ¿viste? Porque a las 5 o 6 de la mañana, ¿viste? Cuando era la misa, y recuerdo que vino, pero tampoco se quedó con nosotros, porque él no era muy austero, no iba fiel, ¿viste? Que siempre a los curas lo invitan a las familias, a comer a la casa. Él no aceptaba eso. Él se levantaba a las 4 de la mañana, era una vida de oración y también de ayuda a los sacerdotes jóvenes. El periodista Lucas Scherer calcula que Jorge Mario Bergoglio participó ya en estas adoraciones cuando había decidido ser sacerdote, aunque cuando escribió aquí su nombre no lo había dicho nadie. 31. Hoy, 23 de abril, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Jorge Mártir. Conozcamos su historia. Diocleciano sonreía con delectación al ver la docilidad que mostraba Jorge camino al templo romano, pues ello suponía una aplastante victoria personal sobre los temibles y odiados cristianos, pero estaba equivocado de medio a medio. Al entrar en el santuario pagano frente a la gigantesca estatua de Júpiter, San Jorge proclamó que Jesucristo era el verdadero Dios y que los que estaban allí eran simplemente muñecos de yeso. En el acto, todas las efigies de los dioses se desmoronaron con estruendo sobre sus propios nichos. Entonces el emperador, que se sintió burlado, montó en cólera y lo condenó a muerte. Gracias a la influencia de su padre, un poderoso terrateniente de la ciudad de Lidia, Jorge, nacido en Capadocia en el año 280, pudo ingresar al ejército romano y por su aguda inteligencia y destreza física fue promovido antes de cumplir los 30 años al rango de tribuno con mando sobre una legión, algo inusual. Pues esto no pasó desapercibido para Diocleciano, que lo introdujo en su estado mayor y al poco tiempo lo designó comandante de su guardia personal. En esas, el emperador promulgó un edicto mediante el cual autorizaba la persecución de los cristianos y a la par exigía que todos sus soldados y oficiales declararan su filiación religiosa e hicieran sacrificios a los dioses en todos los templos del imperio. Jorge de Capadocia, al que su madre había educado como cristiano desde niño, se negó a abjurar de su fe y así lo proclamó ante el monarca. Entonces, por orden del tirano, lo sometieron a las más refinadas torturas. Lo azotaron y pusieron hierros candentes en sus carnes. Fue sumergido en un tonel de cal viva, luego en otro de plomo fundido y en uno más lleno de clavos erizados. Lo machacaron entre 2 piedras, le hicieron tomar veneno, lo ataron a una rueda dentada con garfios que arrancaban su piel, y de todos estos lances siempre salía indemne porque sus heridas sanaban inmediatamente. Como era lógico, tales prodigios aumentaron la popularidad de San Jorge y generaron un gigantesco aluvión de conversiones que amenazaba con engullirse el imperio. Por eso fue que Diocleciano, como último recurso,
le prometió aquellos honores y títulos y oro si iba con él hasta el templo romano, al que ladinamente se dejó conducir el mártir. Y el emperador, al verse ridiculizado ante el pueblo, que se agolpaba en el recinto, pues ordenó su decapitación, la cual se ejecutó el 23 de abril del 303, luego de atar al santo a la cola de un caballo y arrastrarlo por toda la ciudad. Una vez muerto San Jorge y canonizado en el 494 por el Papa Gelasio I, se convirtió en el santo más popular de Oriente, y 800 años después, los cruzados se encomendaron a él y trajeron a Occidente su devoción y sus milagros. Europa se rindió a sus pies y de la noche a la mañana se transformó en el santo más reconocido de la cristiandad, tanto que en su honor se instituyeron varias órdenes honoríficas de enorme prestigio, entre las cuales, por ejemplo, la de la Jarretera, fundada por Eduardo III de Inglaterra en 1348 y que aún hoy es la más prestigiosa de Inglaterra. Muchas ciudades y países lo proclamaron como su santo patrono: Génova, Milán, Moscú, Florencia, Valencia, Barcelona. Y entre los países, Rusia, Inglaterra, Portugal, Grecia, entre otros. Por eso hoy, 23 de abril, día de su festividad, encomendémonos a San Jorge para que nos enseñe a proclamar con valentía el nombre de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su petición para el mes de abril, que es el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y nos despedimos con el bello mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza.
Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y pues así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.